Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar con Ana Rodera. Muy buenas tardes, Ana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bea, hola a todo el mundo. Yo soy Bea García, aprendiz en TeamLabs y además tengo la suerte de coordinar y aprender en el proyecto LEAD sobre facilitación del aprendizaje y la innovación. Y bueno, pues dentro de la programación abierta que hacemos para seguir ampliando y compartiendo conocimientos sobre la facilitación del aprendizaje y la innovación, pues se enmarca este webinar en el que hemos invitado a Ana Rodera que nos hable de tips and tricks para el diseño de experiencias de aprendizaje en entornos digitales. Ana es doctora en educación, es experta en e-learning y, bueno, pues además de poner en marcha un montón de proyectos interesantes, tenemos la suerte de que nos ayudó, también formó parte del equipo tractor que pusimos en marcha el proyecto LEAD. Y junto conmigo, pues diseñamos y facilitamos el módulo de diseño de experiencias de aprendizaje dentro de Chief Learning Officer y facilitamos todo el proceso de puesta en marcha. Durante ese proceso que sigue, o sea, que seguimos colaborando en ese proceso, he aprendido muchísimo, entonces yo quería invitarla a venir y a que todas las personas que estáis aquí hoy, pues pudierais aprender de ella. Y dicho esto, pues muchas gracias, Ana, por aceptar la invitación. Nada, yo encantadísima. Buena tarde, Rosa, que te veo por ahí. No, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, vamos a ver qué sale de esto. En estos 45 o 50 minutos que tenemos por delante, voy a dialogar con Bea y os voy a dejar esta presentación que después os va a llegar al mail, ¿vale? Entonces, la tendréis disponible y, bueno, un poquito lo que quería saber es, bueno, si vosotros y vosotras estáis aquí, ¿por qué estáis aquí, no? ¿Porque cocéis o porque enriquecéis vuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Y esta es la pregunta que os quería lanzar para iniciar este webinar. Si tú cueces o enriqueces las experiencias de aprendizaje, si sigues haciendo lo mismo de siempre o vas incorporando nuevos ingredientes para que tu receta de aprendizaje esté cada vez más rica. Entonces, Bea, ¿está ahí esa encuesta? A ver si, ¿qué va diciendo la gente por ahí? Sí, cierto, que no os he comentado, la única que puede ver las encuestas soy yo. Os recuerdo que en el panel de diálogo con nosotras que tenéis a vuestra derecha, pues tenéis el chat, las preguntas y encuesta. Y bueno, ya se van animando, pero está muy 50-50, ¿eh? Sí, madre mía. El 15% no cocina porque aún no ha tenido contacto con los fogones. Otro 15% cuece lo que puede. Ajá. El 25% cuece al ritmo que le permite, con lo cual no enriquece, y el 45% enriquece todo lo que toca. Madre mía, pues entonces felicidades, congratulations a ese 45%. Gracias, Leo, por la info. Y ese 45% de personas, no sé, deberían estar en lugar de ahí detrás conmigo en el escenario contigo, Bea. Pero bueno, todo bien. Muchísimas gracias por contestar. Mirad, hemos hecho esta actividad de check-in, ¿vale? Para tanto Bea como yo tener una imagen general de cuál es el nivel o dónde os situáis cuando hablamos de experiencia de diseño de experiencias de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información en la cabeza, tanto Bea como yo, igual podemos reconducir un poquillo el webinar que teníamos preparado. Entonces, esto ya es un tip que podéis utilizar cuando estéis, por ejemplo, realizando una sesión sincrónica, como es el caso el que estamos experimentando ahora, pues podéis utilizar una actividad de check-in, una pregunta que preferiblemente pues, sea de respuesta o muy cortita o de elección, ¿vale? De una única elección para que rápidamente podáis analizar los datos y a partir de ahí interpretarlos y tomar las decisiones que queráis, ¿vale? Entonces, bueno, ahí va el primer tip. Venga, cosa very important, ¿vale? Esta presentación, no sé si os acordáis del grupo Amaral, aquella mítica canción de Sin ti no soy nada. Pues mirad, esta presentación sirve para que cuando Bea y yo no estemos, la podáis husmear, la podáis chafardear. Si sois de Andalucía, la podáis bichear. ¿De acuerdo? Entonces, veréis que hay muchísimo texto, es una antipresentación en toda regla, ¿vale? Pero la hemos configurado de este modo para que después, cuando os llegue ese PDF, tengáis todos los tips and tricks, que muchos de ellos no nos va a dar tiempo de compartirlos, ¿vale? Pero los tendréis todos allí bien escritos con buena letra y con acento. Entonces, por favor, no caigáis en la tentación de leerlo, ¿vale?
¿Cómo hemos estructurado este webinar? Pues bueno, no sé si os sonará un poco la metodología del Design Thinking, pero lo que hemos hecho es aplicarla, ¿no? Cuando entra una propuesta o una proposición decente o indecente para que la diseñemos en un entorno virtual de aprendizaje o en un entorno online, pues yo creo, o por lo menos esa es mi experiencia, que pasamos por todas estas fases, ¿no? Desde la empatía hasta el testeo, y después una vez acabas, cierras la parada y tienes tu momento flex. Entonces, este es el hilo conductor que vamos a seguir en este webinar, ¿vale? Recuerdo, again and again, por favor, no leáis las diapositivas, ¿vale? Si sois de estas personas polifacéticas, polivalentes, multitasking, que pueden leer y escucharnos a la vez, perfecto, ¿vale? Pero en la medida de lo posible, Bea y yo no vamos a proyectar las diapositivas que tienen texto, ¿vale? Sino que vamos a dejar una fija con una pregunta. Pero ya os digo, en algún momento igual proyectamos alguna de estas diapositivas más cargadas de información, pero es para que la consumáis. Si tenéis ganas, pues el domingo por la tarde entre cortado y café con leche, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con la fase de empatía. Bea, estás en mute. Sí, perdona. Sí, un poquito, pues a mí me parece que el diseño de cualquier experiencia de aprendizaje en entornos digitales o en cualquier entorno comienza por una petición, o sea, bien sea del centro en el que curras todos los días, que alguien piensa dentro del equipo, pues que, oye, Ana, pues tú te encargas de esto, o porque te dedicas a colaborar con distintas organizaciones o eres freelance y alguien te dice, bueno, pues nos gustaría que diseñaras esto. Entonces, ¿qué sabes sobre la proposición que te hacen y las personas a las que impacta? Esa es la primera pregunta. Muchas gracias, Bea. Me gusta que me hagas esta pregunta. Mirad, pues muchas veces a mí, cuando me llegan estas proposiciones, que en ocasiones son indecentes totalmente, ¿vale? No tengo contexto. Entonces, lo que hago es ponerme a investigar de dónde me viene esa experiencia de aprendizaje que me están pidiendo que diseñe, que facilite y evalúe. Entonces, yo creo que una primera información muy importante es la que hace referencia a de dónde me están pidiendo ese diseño de propuesta, ¿no? Se trata de una universidad, se trata de una empresa, se trata de una organización del tercer sector. ¿Cómo está trabajando esa universidad? Si tiene diferentes grados, ¿por qué metodología están apostando? Incluso, pues, ¿en qué plataforma tecnológica tienen sus cursos de grado o de posgrado? Entonces, todas esas informaciones son interesantes y muchas veces nuestro amigo Google o DuckDuckGo, ¿vale? Buscadores o incluso en LinkedIn podéis encontrarlas. Entonces, yo creo que un primer paso es saber quién te está haciendo la petición para ver si tú estás más o menos en la misma onda o si hay elementos que te chirrían, ¿no? Que dices, yo por aquí, pues mejor que no, o esto no me queda claro. Entonces, por un lado, investigar de dónde os viene la propuesta, ¿no? No digáis sí de inmediato. Y por otro lado, yo creo que es muy importante el tema de quién va a participar en esa experiencia de aprendizaje. Y no solo cuando la estamos facilitando, es decir, las personas participantes, sino que puede haber otras personas de esa organización que digan, oye, yo voy a codiseñar contigo, Ana. Ah, ok, muy bien. Entonces, yo necesito saber este público, digamos, el público profesional que me va a ayudar a mí o el público participante, ¿qué perfil tienen, no? Si no son estudiantes de grado, pues a lo mejor están en el último año de grado o están en el primer año de grado. Esto va a condicionar los conocimientos previos. Entonces, ¿qué características tienen? ¿Cuáles son, por ejemplo, sus conocimientos previos, ¿no? Para llegar hasta el módulo que yo tengo que facilitar. ¿Cuál es su situación actual? Por ejemplo, si se está planteando un diseño de experiencia de aprendizaje para un grupo de personas profesionales que trabajan, no sé, 8 horas al día sin descanso, entonces, ¿cuándo es el tiempo óptimo o en qué condiciones se encuentran estas personas para decirles, oye, es que ahora además tienes que asistir a este módulo, ¿no? O a este taller. Entonces, todos estos datos referidos a la institución por un lado y a las personas por otro lado, creo que son muy importantes y en muchas ocasiones, yo cuando era novata, se me olvidaba contrastarlos y entonces después me llevaba a grandes sorpresas. Entonces, ahí os diría, grabarlos a fuego. Y siempre que os hagan una proposición, en primer lugar, de dónde viene y caracterizar todo ese contexto, ¿no? Tanto a nivel institucional y organizacional como a nivel de personas que van a estar con vosotras.
y vosotros. Y creo que un elemento importante también que he señalado antes es el del coequipo, ¿no? O sea, si tienes que participar con alguien, en LinkedIn es muy chivato, entonces, no sé, pues yo si tengo que hacer un trabajo con Bea, yo voy a googlearla y a ver quién es Bea y a ver qué otros trabajos ha hecho y ha compartido en redes para ver si su filosofía casa con la mía y de esta forma ponernos a trabajar resulte mucho más sencillo. ¿Vale? Hasta aquí el brief de respuestas que te doy, Bea. Pero mirad, como os comentaba antes, aquí tenéis, lo prometido es deuda, toda una serie de tips and tricks que podéis husmear cuando acabe el webinar, ¿vale? Recogen algunas de las ideas que os he expresado ahora y también otras que por motivos de tiempo, pues bueno, no me ha dado tiempo de compartir. Y aquí la segunda encuesta que tenéis ya abierta. Entonces, antes de iniciar una experiencia de aprendizaje, ¿valoras el perfil de la institución que te contrata? Os dejo unos minutitos para que contestéis. Recordad, en la tercera columna de la interfaz de interactuación con nosotras. Y mientras comentaros también, yo le voy a ir lanzando preguntas a Ana, pero me encantaría que también vosotras y vosotros preguntarais y yo recojo las preguntas por el chat, por el diálogo de preguntas y cualquier cuestión que queráis que no os haya quedado claro, que queráis que Ana profundice sobre alguna cuestión, pues estamos encantadas de que esto sea interactivo. Sí, es la misma pregunta, Beatriz. Te llamas como yo, qué maravilla. Sí, os lanzamos la misma pregunta en la encuesta. Bueno, han contestado como unas 50 personas. Para el 70%, sí, siempre es un elemento importante para decidir. Para un 29%, sí, pero solo en algunas ocasiones, porque los tiempos aprietan. Y solo para un 1% no, nunca porque ¿para qué? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la sinceridad. Y veis aquí, lo interesante sería ese tanto por ciento alto que ha salido que sí, que bichean las diferentes organizaciones, pues saber qué criterios, y ahí nos podéis chivar a Bea y a mí y al resto, pues qué criterios utilizáis para pues hacer ese análisis de las organizaciones y de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, feel free de compartirlo por el chat si os apetece, pero siempre creo que es interesante tener como una chuletilla cuando hagáis esos procesos de análisis para poderlo tener todo estructurado y un poco mecanizado y que sea ágil cuando os llegue una propuesta, pues aplicar los criterios de análisis de la organización, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Bea, ¿tienes alguna pregunta para mí? Tengo una pregunta para ti. ¡Ay! ¿Qué me cuentas? Bueno, pues una vez que tienes claro el encargo y quién te lo está encargando, la segunda cuestión es la definición, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la propuesta de diseño de las experiencias de aprendizaje? Ok, bueno, me gusta que me hagas esta pregunta. Mirad, aquí os quiero compartir dos pensamientos, ¿no? Que también vienen de la experiencia. El primero es cuando yo tengo en el centro, en el foco, esa propuesta o esa proposición decente o medianamente decente, ¿vale? Lo que miro es una serie de características, ¿no? Hablo con la persona que me quiere contratar y le pregunto, pues, por ejemplo, sobre cosas tan obvias como, oye, ¿esto cuánto dura? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Qué grado de implicación o qué grado de inversión temporal necesito yo tener? Otra de las preguntas que le formulo es ¿cuál es el objetivo, ¿no? de este diseño de esta experiencia de aprendizaje y cuál es la finalidad, ¿no? La finalidad como paraguas más grande, más amplio y cuál es el objetivo u objetivos generales y específicos de esta experiencia de aprendizaje. Después, ¿cuáles son los contenidos? Porque fíjate tú, Bea, yo no sé si te ha pasado que muchas veces los contenidos son como obligatorios, ¿no? Te dicen, Rodera, esto tiene que salir sí o sí. Yo digo, bueno, ¿y los objetivos dónde están? Entonces, es interesante saber si esos contenidos, si hay contenidos obligatorios o no, y cuál es tu margen de flexibilidad, ¿no? Para poder cambiar objetivos o adaptar contenidos. Entonces, yo creo que es importante saber tú en qué medida puedes modificar o alterar la propuesta inicial que te están dando. Otras cosas por las que suelo preguntar, pues mira, por la money.
¿Vale? Entonces, este es uno de los campos más controvertidos y a mí me ayuda mucho hablar con otros y otras profesionales. Por ejemplo, yo pertenezco a la red de consultoría artesana, Redca, que si queréis, pues por ahí está el blog, por si nos queréis leer. Entonces, bueno, a mí me ayuda a hablar con mis compañeros y compañeras para saber, bueno, qué precios pones a cada propuesta, porque creo que no es lo mismo si estás trabajando para ONGs, por ejemplo, que si estás trabajando para una gran organización, y también depende mucho de la experiencia de aprendizaje que te está impidiendo diseñar y facilitar, ¿vale? Entonces, este es otro de los elementos que, bueno, a mí me ha pasado mucho que aquí en la sociedad española es como lo último que se comenta, ¿no? De cuánto voy a ganar, pero creo que siempre hay que tenerlo sobre la mesa y hablarlo de forma clara. Entonces, tener unos precios, pues eso, modificables en función de quién te está haciendo el pedido, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista. Después, otras cosas que también pregunto es en la estrategia de evaluación. Si hay alguna estrategia predefinida o puedo yo evaluar, puedo yo establecer qué instrumentos, cuándo quiero evaluar, a quién y cómo. Entonces, si eso me viene definido o si eso también yo lo puedo adaptar. También pregunto por las tecnologías. ¿Qué plataforma tengo? ¿Tengo un entorno virtual de aprendizaje? ¿Estoy con Classroom? ¿Tengo un Moodle? ¿Tengo un Canvas? ¿Tengo un Blackboard? Bueno, ¿con cuál plataforma están familiarizados y familiarizadas en esa institución? Y también suelo preguntar si ese módulo, lo que me están pidiendo, se ha hecho antes, ¿no? Porque eso me ayuda a mí a saber si es algo nuevo. Entonces, normalmente cuando es algo nuevo, una experiencia de aprendizaje nueva, tienes más manga ancha para realizar cambios, o si es una petición que me hacen, pero que anteriormente ya alguien estuvo facilitando. En el caso de que ya haya una edición anterior, yo lo que pregunto es qué pasó, ¿vale? Si fue bien, si fue mal, qué opinó la gente, qué opinó el profesorado, si quedaron contentos y contentas o no. Entonces, eso me da también idea de por dónde van los tiros en mi diseño de experiencia de aprendizaje. Y también lo que me da es, por ejemplo, si estamos imaginaros, en una experiencia de aprendizaje en la que hay un módulo antes y un módulo después, bueno, ¿cómo se relaciona lo que me están pidiendo con lo que va a ir antes y después? Entonces, eso también me ayuda mucho a ubicar la experiencia. Esto por un lado, ¿no? En el ámbito de la definición. Y por otro lado, otra cosa que miro es a Ana Rodera. Ana Rodera persona y Ana Rodera profesional. Entonces, yo ahí me pregunto, a ver, Rodera, ¿tú sientes una atracción fatal por esta proposición o no? Y cuando digo atracción fatal, lo digo en el buen sentido, ¿eh? Y yo me planteo, oye, ¿me apetece llevar a cabo esta experiencia de aprendizaje? ¿Sí o no? Intento ser muy sincera. ¿Tengo el tiempo? Y aquí muchas veces, bueno, yo os tengo que confesar que meto la pata, ¿no? Porque hay veces que te llegan propuestas súper interesantes y tú dices, sí, y después te ves hasta aquí. Entonces, creo que aquí hay que ser sinceros y sinceras y saber hasta dónde puedes tirar, ¿no? También lo que me pregunto es, bueno, ¿esta experiencia de aprendizaje me resulta retadora? ¿Me es interesante? ¿Qué puedo yo aportar de mis conocimientos y de mis experiencias previas a lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Y qué puedo ganar? Tiene que ser una situación win-win-win, es decir, y win-win, que gane todo el mundo, ¿vale? Pero yo también quiero ganar aprendizajes, quiero ganar una red profesional. Bueno, pues estas preguntas las tengo sobre la mesa. Y también, por ejemplo, el conocimiento del tema, porque la Rodera, aunque sea experta en tecnologías de educación, pues hay temas que domino más, hay temas que domino menos, hay temas que no domino. Pero no se lo contéis a nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces por el perfil que tienes, te llaman y te piden unas cosas que tú dices. El otro día, por ejemplo, esto es real como la vida misma, me dicen, oye, Ana, pues puedes dar un taller de gamificación. Y digo, mira, yo no soy experta en gamificación. Tengo unas nociones, claro que sí, pero no soy experta. Entonces, siempre cuando os hago una petición y no sea vuestro conocimiento máximo en el contenido que tenéis que desarrollar y los objetivos que perseguís, contestad con sinceridad y siempre que podáis enviar a la persona para que contacte a otro u otra profesional que sí que pueda o que sí que penséis que les puede dar solución. Entonces, yo creo que eso te ennoblece, ¿vale? Y te hace no sentirte mentiroso o mentirosa, porque si no, en algunos momentos esa situación de aceptar algo con lo que no te sientes cómoda después pasa factura. Eso es otra de las cosas que miro. Y también el entorno virtual de aprendizaje, lo que os decía antes, ¿con qué están trabajando? ¿Con Moodle? Pues no tengo ni idea de Moodle, o no sé cómo funciona Canvas, y me voy a tener que tirar la vida para aprender las funcionalidades mínimas, o a lo mejor tengo un equipo de soporte. Entonces, todas estas cosillas relacionadas más con mi yo, mis skills, mi persona, mis valores, también las tengo, y mi tiempo, también las tengo en cuenta a la hora de
de elegir este diseño de experiencia de aprendizaje y decidir si la llevo a cabo o no. Y hasta aquí estarían mis respuestas. Entonces, como os comentaba antes, aquí os dejo, pues, bueno, pues varias cosillas que tengo en cuenta también a la hora de pasar por esta fase de definición y que, bueno, por el tiempo, pues no las he podido compartir, ¿vale? Pero que os las dejo por aquí. Muy bien, pues atención pregunta, lanzamos la siguiente encuesta. Ya le he cogido el tranquillo a esto de publicar encuestas. Y mientras tanto comentar, pues me habíamos puesto por el chat y comentaba, por ejemplo, Javi, que para él la clave está en que responda a una necesidad del destinatario, no solo de la entidad, que creo que eso da respuesta un poco a lo que has estado comentando en este segundo punto, ¿no? De definición, o sea, de para qué esa experiencia de aprendizaje y en qué contexto sucede. Y bueno, me comenta María que ya pasa un Google Form, muy sencillo, y sobre todo para los participantes, para saber para quién es esa experiencia. Y luego en el chat de preguntas, pregunta Beatriz sobre la herramienta que estamos usando, pero la he encontrado, es Lipstone, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Luego vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Sobre plataformas, herramientas y demás. Sí. Entonces, si queda tiempo, pues te doy mi opinión, que creo que los de Lipstone no escuchan las grabaciones. Y Javi Pobes, pues, pregunta, ¿puede actuar de diseñador facilitador aparte del contenido? ¿Podrías facilitar un e-learning de física, por ejemplo? Yo no podría facilitar el contenido, ¿vale? Y te me has adelantado, Javier, pues, porque mira, ya más adelante, bueno, en un minuto quería hablar sobre cómo integramos tres aspectos que me parecen fundamentales, que es la parte metodológica, la parte de contenido y la parte tecnológica. En esa tríada, yo, por ejemplo, no sería experta en contenido, no soy experta en física, de hecho, soy malísima en física, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la parte de metodología y en la parte TIC, sí que podría dar un plus a una persona que co-crease conmigo y co-facilitase ese módulo de física. Entonces, mi respuesta sería, ¿puedo diseñar y puedo facilitar ese módulo de física? Sí, pero sola no lo puedo hacer. Entonces, yo estaría más, a lo mejor, entre comillas, entre bambalinas, pero ayudando a esta persona a decir, bueno, oye, vamos a utilizar esta metodología, a ver qué tal va, esta estrategia de evaluación, vamos a pasar formularios, vamos a crear equipos, vamos a hacer una evaluación interequipos o intraequipo, ¿vale? Yo podría estar apoyando ahí, mientras que la otra persona, aparte de también implicarse en la parte de metodología y en la parte de tecnología, pero a lo mejor con un peso más bajito, esta persona se encargaría sobre todo de hacer emerger esos contenidos y ver cómo casamos esos contenidos con los objetivos de aprendizaje, con los resultados de aprendizaje, ¿vale? Y con los criterios de evaluación, entre otros elementos de los cuales hablaré luego. Perfecto, pues muy bien contestado. Además, creo que no es la primera vez que hablamos de esto, Javier. Yo estoy completamente de acuerdo con Ana, o sea que creo que se puede hacer un diseño y una facilitación desde el proceso de la experiencia de aprendizaje, no desde el contenido, acompañándote de expertos y expertas que proporcionan el contenido a la persona que está viviendo la experiencia de aprendizaje. Super. En cuanto a la encuesta que habíamos lanzado, ¿os habéis animado pocos y pocas a contestar? Os recuerdo que estaba la encuesta de ¿qué tienes en cuenta de tu yo cuando le das el sí quiero a una experiencia? Bueno, el 20%, ahora estáis contestando, ahora se me mueven los resultados. Es que nos hemos liado a hablar y nos estaban escuchando muy bien, positivo. Os voy a dar un positivo a todo el mundo. Mira, y aprovecho la ocasión, cuando estéis facilitando online, siempre es interesante tener pues estos posits, yo tengo aquí varios, fijaros, para dar, pues eso, retroalimentación rápida, ¿no? Cuando alguien me presenta algo y está muy bien, pues le saco este top. Entonces, es un mecanismo sencillo de brindar una retroalimentación rápida. Obviamente, pues no es profunda, pero sí que puede ayudar, por ejemplo, si Bea está exponiendo y yo le digo top, o a Bea le está exponiendo y se está pasando del tiempo o está a punto de pasarse, entonces yo le puedo tener aquí estos posits preparados y los puedo sacar en el momento en que considere oportuno. No hace falta ser muy buen dibujante, ¿verdad que no, Rubén? Que está por ahí. Entonces, lo que es importante es que estos posits tengan un significado que la gente puede interpretar fácilmente, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues os comparto ya el resultado de la encuesta. El 20% tiene en cuenta sus conocimientos sobre el tema, el 45% su motivación profesional o personal hacia la experiencia y el 35% los aprendizajes que puede compartir. Muy excelente, está ahí repartidillo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por responder tan rápidamente. Aquí, si tuviéramos más tiempo, pues analizaríamos esto y podemos escribir una tesis doctoral, pero bueno, no es el caso. Venga, seguimos avanzando. Tercera pregunta, aquí no me enrollo. ¿Cómo vas a dar respuesta a tu experiencia de aprendizaje virtual, Ana? Con muchos cafés. Mira, lo primero que te digo, con muchos cafés y mucho tiempo. Mira, cuando entro en esta fase de ideación y de diseño, que yo llamo a las 9 diosas de la inspiración, a ver si me iluminan muchas veces, suelo tener como una chuletilla, ¿no?, de elementos que para mí son imprescindibles y que tienen que aparecer cuando estoy diseñando, ¿no? Y primero hago un diseño que en América dirían low-fi, ¿de acuerdo? Se escribe low-fi, ¿sí? Entonces, en ese diseño, pues lo que intento tener en cuenta es, por ejemplo, todo el tema, si estáis con teorías de aprendizaje, pues seguramente habéis oído hablar de construccionismo y constructivismo, ¿no? Pues todo el tema de que el aprendizaje lo construimos o lo co-construimos cuando estamos interviniendo en equipos, cuando promovemos actividades colaborativas, cuando hacemos actividades de lo que se llama mind-on o hands-on, es decir, del hacer, ¿no? Entonces, esto lo tengo en cuenta y para mí me ayudan mucho las 4 Ps, ¿vale? Entonces, las 4 Ps provienen de Seymour Papert, no sé si lo he pronunciado bien, él es el padre del construccionismo, ¿vale? Y de él viene todo el sistema, bueno, el programa Scratch, ¿vale?, de programación para niños y niñas del MIT. Entonces, fijaros, Papert tiene 4 Ps que me encantan y que yo intento tener en cuenta a la hora de diseñar, que son intentar diseñar siempre por proyectos, ¿vale? No por problemas, sino por proyectos, ¿no? El problema yo lo tengo en la mente, pero la finalidad, lo que quiero que haga la gente es que aprenda mediante un proyecto. Esa sería la primera P, proyecto. Esto va para examen, así que apuntar. La segunda P sería pasión. Yo creo que es muy, muy importante. A veces una persona puede saber menos de contenido, por ejemplo, en mi caso, pues sería de física, pero la pasión que pone a la hora de implicarse en ese diseño de experiencia de aprendizaje hace que esa cojera que pueda tener o ese déficit en contenidos se vea un poquito subido, ¿no? Entonces, yo creo que el segundo punto que tengo en cuenta es la pasión, lo que me apasiona, que realmente yo quiero estar diseñando esa experiencia de aprendizaje y facilitando. La tercera P es de peer, ¿no? De compañero, de compañera, de participante. Entonces, ahí, pues lo que se suele decir, ¿no? Y que muchas veces se dice y queda muy bonito, pero lo llevamos poco a la práctica o se nos olvida por la educación que hemos recibido, ¿no? Si sois de la EGB, pues que el profe o la profa, o bueno, la figura de la facilitadora y facilitador, que eso antes pues casi como que no se oía, está un poco como por encima, ¿no? Y mira por encima del ojo a las personas participantes. Entonces, en este caso, cuando hablamos de peers, hablamos de aprender con los otros y con las otras, o aprender de los otros y de las otras. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. ¿Para qué? Para que mis actividades, mis retos de aprendizaje estén configurados de una manera que provoquen que las personas puedan aprender de y con las otras, ¿no? Y el último elemento es de playful, ¿no? Que tiene que ser una actividad disfrutona. Este señor Papert hablaba de hard fun, ¿no? De aprendizaje duro, en el buen sentido. Entonces, bueno, yo creo que siempre es importante que en lo que estés diseñando haya ese punto de que la gente se lo pueda pasar bien. Y que te lo puedas pasar bien o que haya unas risas no significa que sea menos serio o que sea menos profundo o que tenga menos calidad esa experiencia de aprendizaje. Entonces, yo tengo en cuenta esas 4 Ps que entran en el examen, ya lo sabéis. Después también tengo en cuenta el mix entre la taxonomía de Bloom, que es la típica que todo el mundo conoce, que tenéis por internet 40.000 imágenes en la que aparecen diferentes verbos asociados, pues bueno, a niveles, ¿no?, de aprendizaje o niveles de conocimiento, donde el último es crear. ¿Vale? Pues asociar esa taxonomía con la taxonomía de Solo, ¿no? Que en la taxonomía de Solo lo que hacemos es decir, bueno, pues pasamos de un estadio en que la persona pues no comprende al último estadio en que la persona es capaz
de formular hipótesis, es decir, que su pensamiento es mucho más abstracto. Entonces, ese mix, a ver cómo yo lo articulo dentro de mi diseño de experiencia de aprendizaje. Después, por ejemplo, otro punto interesante, el segundo, sería mi rol como facilitadora, ¿no? O sea, yo como facilitadora, bueno, ¿qué características tengo y qué características voy a poner encima de la mesa? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con mi comunicación, comunicación asertiva, escucha activa, cómo voy a ejercer, entre comillas, ¿no?, mi coliderazgo dentro de la experiencia de aprendizaje, pues cuáles son mis habilidades, mis soft skills, ¿no? Pues yo brindo confianza a la gente, soy una persona comprensiva, soy auténtica, o entro a la clase y estoy ahí un poco como con el culo quieto, ¿no?, para hablar de alguna manera, soy cuidadosa con la gente, no sé, conecto con las personas. Bueno, esto es otro punto que también tengo en cuenta. Un tercer punto es cuando establecer relaciones entre las actividades o los retos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, es decir, las evidencias, los criterios de evaluación de esos resultados de aprendizaje, los recursos que tengo y el equipo con el que cuento. Entonces, esa relación también me ayuda mucho a diseñar mi experiencia, si la tengo clara, ¿vale? Otras cosas que me ayudan, pues, por ejemplo, seleccionar la metodología o las metodologías que quiero aplicar a mi aula, ¿no? Si voy a hacer un aprendizaje basado en problemas o en retos, o voy a practicar el diálogo socrático, ¿no?, que a ella le gusta mucho. Bueno, pues qué metodología voy a poner ahí encima de la mesa, ¿no? Y al igual con la evaluación, ¿no? ¿Qué instrumentos de evaluación voy a utilizar? ¿Cuándo los voy a implementar? Vamos a ir un poco más allá del formulario típico tópico de Google Forms que te envían al final del módulo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la evaluación sea una evaluación de proceso, no una evaluación finalista? ¿O qué podemos hacer para evaluar los conocimientos previos de las personas que tenemos en nuestra experiencia de aprendizaje? ¿Qué agrupaciones vamos a hacer? Si la gente va a trabajar sola o va a trabajar en equipos, y estos cambios cuándo se van a dar, ¿no?, de agrupación. ¿Y cuáles son los objetivos de trabajar en equipo o no? Otras cosillas, bueno, pues por ejemplo, yo me diseño una ficha, tengo una chuletilla de la ficha de la semana y una ficha de reto de aprendizaje, ¿no?, con diferentes campos, pues de los objetivos que persigo, a la agrupación de las personas, a la metodología, a las técnicas o las dinámicas que voy a aplicar, a cómo voy a evaluar eso. Siempre pongo una casillita que es el plan B, ¿no?, por si todo falla, bueno, si todo explota, bueno, pues ahí tengo siempre como un as debajo de la manga que intento utilizar. Entonces tengo esas plantillas. Y después lo que comentaba antes respondiendo a Javi, la integración esta de tecnología en el aula, ¿no?, en el aula virtual. Entonces, para mí hay dos modelos que intento tener en cuenta. El primero es el de SAMR, ¿vale?, que lo que intentamos es ir desde la sustitución, es decir, a utilizar la tecnología para hacer algo que ya hacíamos en la presencialidad, pero con tecnología, pero yo no añado nada, yo no enriquezco nada, para pasar de esa sustitución a una redefinición. ¿Qué significa redefinir? Significa transformar, significa que la gente pueda hacer cosas que antes serían impensables sin las tecnologías, ¿no? Pues bueno, ¿qué rol tiene la tecnología y cómo la voy a empezar a integrar a partir de este modelo? Y después el modelo que os he comentado antes, que es el modelo TEPAC, ¿no?, que es la combinación de metodología, contenido y tecnología. O sea, cómo es esa relación, en este caso particular y en mi persona y con el colectivo al que va dirigido esa experiencia de aprendizaje. Y después, bueno, pues intento también que las actividades pues sean actividades de aprendizaje. Modelo SAMR, de Puente Dura, ¿sí? Y el otro es el modelo TEPAC, T-A-P-C, de kilo, ¿vale? ¿Sí? Aprovecho porque pregunta Gonzalo si conoces el modelo de evaluación Kirkpatrick y si has podido pasar del nivel 2. Pues muchas gracias por esta pregunta. No he pasado del nivel 2 de Kirkpatrick, no se puede todo, sí que lo conozco, alguna vez me he atrevido a implementarlo, pero no. De hecho, ahora estoy muy interesada en un modelo que es un modelo que se llama Team Matrix, ¿vale? Si queréis después os lo paso lo pongo en la presentación porque no lo he puesto, y ese modelo me resulta muy interesante porque por un lado presenta todo lo que estaría relacionado con el dominio tecnológico, con la competencia digital, y por el otro lado lo que presenta es más metodología, ¿no? Cómo eso se puede llevar al aula. Y existen diferentes niveles y lo que hace es una matriz
que tú vas cruzando y dices, si mi competencia digital es, imaginemos, ¿no? 1, ¿vale? Y te lo describe y quiero aplicar en Laura aprendizaje, un método colaborativo, pues bueno, el resultado va a ser este. Entonces, esa matriz me parece interesante y la estoy explorando ahorita, ¿vale? Pero la de Kirkpatrick desiste, perdonadme, pero fue así. Otra cosilla que quería comentaros ya para finalizar es que intento diseñar actividades auténticas y cuando digo auténticas es que estén relacionadas con el entorno inmediato de la gente, o sea, que la gente salga, como vais a salir hoy, pues que mañana queréis hacer ya algo, ¿no? Con lo que os hemos explicado Bea y yo, pues así, ¿no? Actividades donde la gente tenga que arremangarse, ¿no? Y tenga que pasar por procesos de convergencia y divergencia de ideas, que la gente tenga que prototipar, que la gente tenga que llegar a una solución, que la gente tenga que llegar a trabajar habilidades demandadas en el mercado en el 2025, ¿no? Como la de pues, saber colaborar, saber resolver retos en equipo, saber expresarse en público, pues, saber sintetizar ideas. Pues ese tipo de acciones son las que intento meter cuando diseño estas actividades auténticas, ¿no? Y después, otro elemento muy importante que me cuesta un poco es todo el tema del diseño universal, ¿vale? Pero creo que es fundamental porque cuando diseñas universalmente, y os pongo un ejemplo muy tonto, es, bueno, yo voy a subir un vídeo porque me parece que Bea es la mejor explicando el design thinking. Y yo subo el vídeo de Bea, pero oye, ¿y por qué no le activo los subtítulos? Eso no perjudica a nadie y ayuda a que más gente pueda seguir el vídeo de Bea. Bueno, esto es un ejemplo pequeñín, ¿no? Pero bueno, yo os animo a que miréis todo el tema del DUA y otra cosa very important es el tema del lenguaje inclusivo, que también le he hecho un ojillo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os lo dejo. Me he extendido un poquillo, pero bueno, espero que haya valido la pena con el tema de la ideación. Y aquí, bueno, pues os he dejado un montón de reflexiones que tengo cuando quiero llevar a cabo pues la fase esta de diseño, ¿no? Y os las paso para que veáis que no miento cuando hablo, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis tiempillo, pues ahí le echáis un ojillo y, oye, si veis alguna cosilla, alguna errata, algo que se puede mejorar, el modelo de Kirkpatrick, si se puede integrar, bueno, pues me hacéis las sugerencias que queráis. Y os hago una pregunta. Muchas gracias, Ana. Nada. Voy a ver me deja pasar. Si nos va a dar tiempo a terminar todo el proceso. Vamos a meterle caña. Yo les lanzo por aquí pregunta, no es encuesta. ¿Qué elementos pones en juego a la hora de diseñar tus experiencias de aprendizaje? Ya os la lanzo. Yo creo que Javi ya se ha animado a responder. Y con todo esto, pues vamos enriqueciendo la presentación. Y mientras, ¿continuamos, Ana? Sí, perfecto. Mira, si esto durase mucho más tiempo, lo que haría es poner música de fondo, como la que estaba escuchando hace 3 segundos, para que estos silencios incómodos pues no los resulten tanto. Entonces, ahí tenéis que mirar qué tipo de perfil tenéis entre el público o entre las personas participantes, si podéis hacer una playlist colaborativa mejor y si no, lo que podéis intentar es decir, bueno, pues voy a poner una música casual, jazz, suavecita, que a todo el mundo le sentará bien a estas horas un miércoles por la tarde, ¿vale? Venga, sigo. Entramos en la fase de prototipado, ¿vale? Y en ella, en ella lo que hacemos es todo lo que yo he diseñado, pues lo tengo que pasar al entorno virtual de aprendizaje que me han dado o al entorno virtual que me he creado yo o a una página web o un wiki que he creado con Google Sites o, bueno, o lo tengo que, o a lo mejor solamente tengo mi correo para gestionarlo y una cuenta de Google Drive. Entonces, todo lo que he diseñado previamente lo vuelco en esta fase de prototipado. Entonces, aquí, cosas importantes, os voy a decir 5 para mí. Todo el tema del diseño sí que importa y Bea da fe de ello. Entonces, todo el tema de colores, todo el tema de navegación, de los iconos, todo eso está dando información de cómo estáis enfocando vuestra experiencia de aprendizaje. Entonces, pues siempre intentar tener en cuenta a las personas a las que se dirige, pues a lo mejor podéis jugar con los colores de la institución. Entonces, todo el tema de diseño es importante. Que sois como yo, que combino rojo con verde. No worry, be happy. Hay muchas plataformas y muchas herramientas de presentación de contenidos, por ejemplo, que ya os vienen con plantillas. Por ejemplo, si utilizáis Canva o si utilizáis... ¿Vale? Pues entonces, tema de diseño, no os preocupéis y también si utilizáis Moodle, vienen plantillas que podéis subir y podéis adaptar y personalizar. Otro tema importante en el prototipado, yo siempre intento tener una línea de tiempo,
de toda la experiencia de aprendizaje con los hitos más importantes, los retos que tienen que desarrollar las personas, cuándo va a pasar cada cosa. Creo que es importante para que las personas nos podamos organizar, tanto las participantes como yo. Otra cosa que tengo en cuenta es el tema de los tutoriales. ¿Por qué? Porque si estoy en un Moodle y la gente nunca ha entrado en un Moodle y yo lo he organizado de una manera, es interesante hacer algún screencast, ¿no? Un video tutorial donde yo haga pues un recorrido sencillito por la plataforma para que la gente se sitúe. Esto lo podéis hacer con una, por ejemplo, si tenéis Chrome, con una extensión que se llama Loom, L-O-O-M, o con Screenity, o con Screencastify. Entonces, yo lo que os recomiendo, vídeos muy cortitos, podéis salir vosotros y vosotras o solamente la pantalla, ¿vale? Explicando lo que queréis que la persona aprenda para manejarse con soltura dentro del entorno en el que estáis trabajando. Y después lo que os diría cuando prototipéis, que es ese volcaje de todo lo que habéis diseñado, es que reviséis. O sea, revisar, porque se cuelan faltas de ortografía, imágenes que no van allí, pestañas que conducen a un enlace que no existe. Entonces, todas estas cosas, antes el making of, es muy importante que dediquéis esos tiempos para revisar, ¿vale? Y estos serían como los 5 puntos. Bueno, se me olvidaba el último, que anteriormente también os lo he comentado en la fase de diseño, que es el de todo el tema de la comunicación inclusiva y el diseño universal, ¿vale? Que aquí también en esta fase de prototipado tenerlo en cuenta en función de con qué herramienta estéis trabajando tecnológica. Entonces, aquí os he dejado, pues mira, más tips and tricks que podéis consultar, ¿vale? Y aquí tenéis la pregunta. ¿Por dónde empiezas a construir tu prototipo de experiencia de aprendizaje? Bea. Muy bien, estaba mirando a ver si lo tenían en encuestas. Disculpa, que tenía que haber lanzado yo la pregunta. No pasa nada. ¿Tú por dónde empiezas? Ya que estamos, dímelo. Bueno, pues depende de la situación, pero te la lanzo yo a ti. Pues mira, yo normalmente pongo primero como los objetivos de aprendizaje que quiero conseguir. Y aquí Beatriz García, gracias Beatriz, porque me has dado una pistilla para encarrilar la respuesta, es que Miro, no sé si quería decir Miro o Miro, pero yo voy a tomarme como que ha dicho Miro, que es una pizarra virtual, pues para mí es una tecnología interesante porque lo que me permite es crear a partir de posits, a partir de flechas y de relaciones que puedo establecer, tener una panorámica general de aquello que quiero llevar a cabo. Entonces, yo partiría de los objetivos y después los iría desglosando, los diferentes elementos, pero teniendo siempre esa panorámica que, como os digo, en Miro la podéis llevar a cabo. ¿Sigo, Bea? Sí, como comenta Gonzalo, que se anima a participar, que comienza por los problemas de los participantes y los resultados que persiguen. También. Exactamente. O sea, quizá nosotras, Ana, normalmente empezamos por los para qué y sobre todo para quién. O sea, estamos como muy con el tema de innovación centrada en las personas y en dejar de pensar en estudiantes y empezar a pensar en usuarias y en poner las personas en el centro como participantes. Incluso Ana y yo pensamos que se puede co-crear con esas personas y es un reto que tenemos pendiente. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo, ¿no? De que obviamente hay un problema para que tú después también redactes ese para qué, ¿no? Entonces, yo creo que hay como un círculo ahí vicioso del pez que se muerde la cola, pero que obviamente partimos de un problema o de una necesidad identificada que nos lleva a establecer como unos objetivos, ¿no? Para poder resolver ese problema. Entonces, gracias, Gonzalo, por tu aportación. Muy bien, entramos en la fase de testeo. Bea, ¿me quieres hacer alguna pregunta? Pues te voy a hacer una pregunta que nadie se espera. ¡Venga! ¿Qué valoración crítica puedes extraer de la experiencia de aprendizaje virtual aplicada? Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta que no esperaba. Entonces, en la fase de testeo, bueno, para mí hay dos partes, ¿no? La parte en que entro al campo, a la acción, ¿vale? En la que ese Moodle o ese Canvas o ese entorno virtual de aprendizaje donde estoy trabajando, pues ya tengo las personas, vamos trabajando, vamos teniendo diálogo, actividades de aprendizaje y se desarrolla todo el proceso. Y después hay una segunda parte
que es de evaluación. Pero yo no quiero decir con esto que haya una parte y otra, sino que muchas veces van en paralelo, ¿de acuerdo? Sí, no una parte y otra, sino en paralelo. Entonces, por ejemplo, cositas que tengo en cuenta en el testeo, cuando tengo que llevar a la práctica la experiencia de aprendizaje. Oye, iniciar y acabar a tiempo, esto es fundamental. Si tú estás esperando el curso a las 9 de la mañana el lunes 24, tiene que estar el lunes a las 9 de la mañana el 24 y cerrar la hora. Otras cosas que tengo en cuenta, mensaje de bienvenida, hola, ¿qué tal? Bla, 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 soy Ana. Y muchas veces abusamos del texto, ¿vale? Pero fijaros que muchísimas plataformas nos dejan editar vídeos dentro del propio editor de mensajes. Entonces, aprovechar a ponernos delante de la cámara, somos guapos y guapas, pues dejémonos ver, ¿no? Entonces, mensaje de bienvenida, mensajes semanales para decir, oye, esta semana va a pasar tal cosa, estad atentos y atentas porque hay un webinar. ¿Habéis mirado este recurso que acabamos de colgar, que es nuevo? Bueno, pues toda esa comunicación constante con la gente para que no sientan que los has dejado ahí en un repositorio de PDFs y que se espabilen, ¿no? Después, acompañar a las personas, ¿no? Ir tirando de vez en cuando pues algún mensaje colectivo de, hey, ¿cómo va esta actividad? ¿Qué resultados estáis obteniendo? ¿Habéis encontrado algún recurso que sea interesante para compartir con el resto del grupo clase? Bueno, pues todo este tipo de mensajes son interesantes y también os diría que aparte del vídeo, si estáis con texto, porque no os atrevéis o porque vuestra plataforma donde estéis trabajando no os lo permite, integrar en el texto emojis o emoticonos o GIFs. Y los GIFs los podéis crear con GIF y los podéis personalizar, porque yo creo que muchas veces bien utilizados lo que te hacen es dar cercanía con las personas que están en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí también os diría que miréis qué tipo de público tenéis delante. Otras cosas interesantes, cuando pasamos a la acción, aparte de ese acompañamiento y de ver que todo funciona y de que no queda ningún mensaje sin responder, que creo que eso es fundamental, sería la de déjate criticar. Es decir, establece una estrategia de evaluación que sea del proceso, ¿no? Que la gente que está participando tenga la oportunidad de decir, oye, en este punto esto no está bien planteado o me surgen dificultades o estaría mejor si se enfocase de este modo, con este recurso. No esperes a evaluar al final el diseño de tu experiencia de aprendizaje, la vivencia, porque muchas veces a las personas se nos olvida. Entonces, integra diferentes puntos en los que tú digas, mira, aquí voy a pasar a lo mejor no es necesario un formulario, es una pregunta que tú repitas al final de cada semana. Y el grado de satisfacción con ese módulo o con lo que has planteado con los recursos. Entonces, bueno, no lo dejéis la evaluación para el final. Cuidad de acompañar, muy importante, las sesiones síncronas. Bueno, pues evitar esto, ¿no? ¿Sí? Estas cosas así, ¿vale? O a veces que se te ve esto en la coronilla, preparar las sesiones síncronas, mandar el calendario, aseguraros de que todo el mundo tiene el enlace, en los momentos incómodos del inicio poner un poquillo de musiquilla, decir hola, ¿qué tal? Si contáis con chat, pues oye, interactuar con el chat, explicar cómo es la plataforma, dónde va a encontrar la gente el chat, si puede levantar la mano, si vas a responder antes o después a las preguntas, cuál es el orden del día, cómo vais a funcionar, es decir, micros apagados, la gente levanta la mano cuando quiere intervenir, toda esta serie de cosas de las sesiones síncronas, combínalas también, o sea, no hables todo el rato tú, una hora hablando tú, intenta combinar, pues, yo qué sé, 5 o 7 minutos de a lo mejor explicación y después actividades que pueden ser individuales, puedes dar pequeños toques a la gente, como estamos haciendo Bea y yo aquí, pues pedimos, oye, responder, ¿vale? O podéis crear salas alternativas donde la gente se puede juntar y un mini reto lo puede resolver y después volvéis a la sala general. Entonces, bueno, jugar con todas estas funcionalidades que muchas de las tecnologías de videoconferencia hoy en día ofrecen. Y después creo que es muy importante en esta fase de testeo y de aplicación y de evaluación que seas tú mismo y tú misma, ¿vale? Porque esto se huele. Si tú no eres auténtico o auténtica, la gente lo nota. Entonces, creo que es importante esta autenticidad, creo que es importante que cumplas tus promesas. Si tú dices, las valoraciones estarán el miércoles a las 9:00, están el miércoles a las 9:00, a no ser que haya pasado algo, un hecatombe, ¿vale? Pero siempre es importante cumplir las promesas que hemos establecido con las personas participantes en la experiencia de... Y después lo que os decía antes, ¿no? De aprender con y de las personas, pues aprovechar el aprendizaje, el conocimiento colectivo y para ello tenéis que proponer actividades auténticas que permiten a la gente expresarse y compartir sus experiencias y ver cómo esas experiencias, bueno, pues las podemos transferir al contexto de las otras personas y pues eso, adaptándolas para que realmente respondan a una serie de necesidades. Y bueno, aquí os he dejado
tips relacionados con la fase de puesta en escena y algunos tips and tricks también relacionados con la fase de evaluación, ¿no? De posibles instrumentos que podéis aplicar, de cómo podéis montar o cómo podéis programar una sesión síncrona y cómo llevarla a cabo. Entonces, aquí encontraréis un poquitín de todo, ¿vale? Estaba muy inspirada, así que, ¿veis? Tenéis un montón de cosillas por aquí. Y Bea, ahí tienes tu pregunta. Muy bien, pues os hemos dejado la penúltima encuesta, que es en qué centras la evaluación de tus experiencias de aprendizaje. Ya han respondido 20 personas, si os animáis rápidamente. De momento, te comento, Ana, que nadie las centra en el entorno virtual de aprendizaje. El 70% en los resultados de aprendizaje y el 30% en la estrategia didáctica. Excelente. Muy bien, gracias, Bea. Aunque esta pregunta era un poco trampa, la verdad, porque yo sabía que me iba a salir del entorno, pero bueno. Pero que sí que es importante es que es un elemento que tenemos que valorar, ¿no? Todas las tecnologías que implementemos en ese diseño, en esa experiencia de aprendizaje, oye, pues algunas tendrán mejor aceptación, otras no, otras habrán funcionado muy bien, otras no, y tenéis que averiguar el porqué. Entonces, toda la parte tecnológica no la dejéis de lado, es uno de los elementos que se tienen que evaluar, pero no es el más importante para mí. Y otra cosa que quería destacar de las tecnologías es la que ya os he comentado antes, pero insisto, o sea, tener siempre a mano videotutoriales cortitos de las tecnologías que queráis llevar a cabo en vuestras experiencias de aprendizaje, ¿vale? Sé que lo vais a hacer porque confío en vosotras y vosotros. Y nada, fíjate, Bea, ¿hasta dónde hemos llegado? Pues sí, nos quedan 4 minutillos para el momento flex. ¿Y ahora qué, Ana? Rodera, ¿ahora pues qué? Nada, pues mira, aquí hemos acabado la experiencia de aprendizaje, pues hay gente más contenta, menos contenta, más feliz, menos feliz, pues gente que dice, oye, mira, esto es lo que yo buscaba, otra gente que no. Bueno, pues ¿qué pasa cuando ya se ha acabado el diseño de la experiencia de aprendizaje? Pues mira, muchas veces lo que haces es decir, hasta luego, chao pescado, cierro la compra y me voy. Y no quiero saber más nada de esto, que es muy loable y aceptable, ¿vale? Yo lo que normalmente suelo hacer, y os lo digo con el corazón en la mano, es copio y guardo todos los mensajes, los contenidos, sean de vídeo, sean de texto, todo lo guardo. Si tengo un Moodle, lo descargo, me lo guardo. ¿Por qué? Porque me encanta reciclar. Pero no solo reciclar y reutilizar tal cual, sino lo reciclo y lo transformo para evolucionarlo y después lo uso, ¿vale? Pero guardarlo todo en carpetitas. Oye, semana 1, foro, mensajes de foro. Semana 2, mensajes del tablero, ¿no? Si tenéis un mensaje de avisos unidireccional. Todo guardadito para después reutilizar. Que eso salva después muchísimo trabajo, mucho tiempo. Otra cosa que suelo hacer, oye, tratarme con mimo, tanto a mí como a la experiencia de aprendizaje, ¿no? Esto me lo enseñó Bea. El mimo, ¿qué hacemos con el mimo? Pues, oye, hacemos una valoración rápida de las cosas que han ido muy bien, de las cosas que hay que integrar, de las cosas que hay que modificar y de las cosas que hay que omitir. Oye, y con estas 4 cositas ya tienes una imagen bastante pues, general de elementos que se pueden modificar para que la experiencia sea mucho mejor en la siguiente vez, que la tengas que facilitar. Después, me tomo tiempo para problemas que me han surgido y no he sabido cómo resolverlos o los he resuelto así medio, ya sabéis, ¿no? Para salir del paso, oye, pues me tomo el tiempo de informarme cómo esto lo puedo solucionar mejor para la próxima vez. Yo qué sé, pues he hecho un vídeo un poco churrero de cómo funciona la plataforma. Oye, pues me espabilo y hago uno mejor, ¿no? Después, por ejemplo, analizo mis pérdidas y ganancias. Esto con el dinero no lo hago, pero cuando diseño una experiencia de aprendizaje sí, ¿no? Pues qué he ganado y qué he perdido como profesional y como persona. Normalmente suele ser más las ganancias que las pérdidas, ¿vale? Y después también, si he trabajado en equipo, lo que hacemos es una valoración COCOCO, ¿vale? De la co-construcción, de la cofacilitación y de la coevaluación, ¿vale? De esa experiencia de aprendizaje. Entonces, oye, relajados y relajadas, con un té, ¿cómo ha ido la experiencia? Podemos establecer unos criterios de evaluación que nos resulten interesantes y que siempre, pues oye, esto no puede faltar en nuestra valoración. Pues siempre llevar a cabo y felicitar a la gente, ¿no? Oye, pues muy buen trabajo, porque aquí tuve un problema y me ayudaste. Creo que es interesante felicitar y dar las gracias, no solo al equipo, no solo a las personas participantes que también me han ayudado a crecer profesionalmente, sino a la persona que te contrató, ¿no? Pues no está de más pues enviar un mensaje de hola, thank you very much,
y esto se ha acabado y estoy aquí para lo que necesites. Y aquí os he dejado también, bueno, pues algunos tips and tricks de esta fase de momento flex. Es un momento de reflexión, no para estirarse en la cama. Y cuando acabes todo esto, pues chiquillos y chiquillas, os tomáis un Kit Kat y vale, hasta aquí puedo leer. Bueno, pues os he lanzado ya Muchísimas gracias, Ana, primero de todo. Poniendo en práctica ya los aprendizajes. Muchas de nada. Os he dejado la última encuesta. Os doy unos minutillos porque solo han contestado muy poquitas personas y mientras tanto si os animáis a compartirnos qué os lleváis de este webinar que podáis poner en práctica mañana. O sea que de todas las millones de cosas que nos ha contado Ana, pues mira, Carmen se lleva muchas herramientas y la mayoría supongo que esperan las notas para lectura, no solo Estela. Gonzalo se lleva el andar el mensaje de bienvenida en vídeo, que antes lo enviaba en texto. Gonzalo, excelente. Y no importa si tienes pelo loco o si eres calvo, que no lo sé. Todo bien. Y bueno, pues respecto a la encuesta, el 40% se va con la motivación por las nubes, quiere probarlo todo y todo, y el 60% está asimilando. El 0% la decisión le posee, o sea, no... Has dado en el clavo, Ana, era lo que esperaban. Bueno, pues me alegro muchísimo. Fenomenal. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde y nos vemos en marzo con Rubén Jerónimo, que nos va a hablar de cómo facilitar el aprendizaje de equipos en remoto. Y bueno, pues de nuevo, Ana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Bea, por la invitación y gracias a todo el mundo que ha estado aquí compartiendo 1 hora y 1 minuto un miércoles por la tarde de febrero, que mira qué cosas hacer y se ha quedado con nosotras, Bea. O sea que muchísimas gracias y Rubén, que lo sepas, voy a estar ahí en tu webinar.